Sí, sí. Buenos días. Sí, sí, buenos días. Sí, sí.
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, de la misericordia y del perdón esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y vamos a pedirle perdón a Dios. Porque tú eres misericordioso, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque tú siempre vienes en nuestra ayuda, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú no cesas de atraernos hacia ti, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, tu misericordia no tiene límites y tu bondad es un tesoro inagotable. Acrecienta la fe del pueblo consagrado a ti, para que pueda comprender la inestimable grandeza del amor que nos creó, de la sangre que nos redimió y del Espíritu que nos regeneró. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Agripa y Berencine llegaron a Cesarea para cumplimentar a Festo. Como se quedaron allí bastantes días, Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciéndole: tengo aquí a un hombre a quien Félix ha dejado preso y contra el cual, cuando fui a Jerusalén, presentaron acusación los sumos sacerdotes y los ancianos judíos, pidiendo su condena. Les respondí que no es costumbre romana entregar a un hombre arbitrariamente. Primero, el acusado tiene que carearse con sus acusadores para que tenga ocasión de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo y yo, sin dar largas al asunto, al día siguiente me presenté en el tribunal y mandé a traer a este hombre. Pero cuando los acusadores comparecieron, no presentaron ninguna acusación de las maldades que yo suponía. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su propia religión y de un tal Jesús ya muerto, que Pablo sostiene que está vivo. Yo, perdido en semejante discusión, le pregunté si quería ir a Jerusalén a que lo juzgasen allí de esto. Pero, como Pablo ha apelado, pidiendo que lo deje en la cárcel para que decida el Augusto, he dado orden de que se le custodie hasta que pueda remitirlo al César. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor puso en el cielo su trono. El Señor puso en el cielo su trono. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor puso en el cielo su trono.
se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen, como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor puso en el cielo su trono. El Señor puso en el cielo su trono. Su soberanía gobierna el universo. Bendecid al Señor, ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes. El Señor puso en el cielo su trono. Hermanos, lo ponemos de pie para escuchar la programación ante el Evangelio. El Espíritu Santo será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer, le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Rosario, aquí en la segunda, para que no esté solita, está aquí en el banco segundo, hay sitio. Es muy interesante que prácticamente ya finalizando la Pascua,
La Pascua se termina con Pentecostés. La Iglesia nos ponga esta lectura de Juan capítulo 21, versículos del 15 al 19, el famoso interrogatorio de Jesús a Pedro sobre su amor hacia él, de Pedro hacia Jesús. Y yo creo que la razón, no hay duda ninguna, que la Iglesia nos ponga esa lectura hoy viernes, prácticamente como les digo, ya en los umbrales, en las vísperas, la vigilia de Pentecostés, es porque toda la acción de Dios en nuestras vidas y toda la acción de nosotros hacia Dios tiene que ver con el amor. Eso es lo que va a llevar a decir a San Juan de la Cruz: al final de nuestras vidas seremos examinados en el amor. No hay otra cosa. El juicio final es: tenía hambre, esto y lo otro, y eso se hace por amor a Dios. En un mundo donde tanto se habla de esto y donde tan poco hay de esto. Nunca ha habido tanta falta de amor, tanto desamor en el mundo como hoy. Ustedes lo ven, o sea, todos estos crímenes de lesa humanidad, el genocidio de Venezuela, todo lo que está pasando en Siria. O sea, lo que pasa es que nosotros, vuelvo a repetir, no tenemos acceso al mundo. Es un crimen que nosotros nos tengan tan aislados del mundo. Los noticieros de nosotros, con todo respeto, son malísimos. Aquí no se sabe lo que está pasando en el mundo. Y eso, usted va, por ejemplo, a la República Dominicana, a Colombia, tú ves que hay 20, 25, media hora de noticias mundiales. Aquí no se sabe nada. Aquí la mayoría de las personas no saben ni lo que está pasando en Venezuela de verdad. Como le digo a este amigo mío que me llamó allá, ese sacerdote, mi hermano, éramos 4 amiguitos que nos hicimos sacerdotes, y me dijo: Willy, perdona, que me dijo tantas veces, y por favor, mira, yo nunca te he pedido nada, pero no es para mí, es porque tengo a mi viejito, él tiene un pequeñito asilo, que no tengo un poquito de arroz y frijoles para darle a mis viejos que se me están muriendo. Eso, o sea, aquí nadie sabe eso, ni a nadie le importa esa insensibilidad que existe, ¿no? Entonces, cristianismo y desamor no van. Entonces, yo te amo un montón, toda esa verborrea barata, vamos a hacer el amor. Cuando yo oigo todo eso, yo me doy cuenta que la gente no lo entiende. Pobrecita la gente, no lo entiende. Y como no se habla de esto, porque todo el día del amor y la cuestión, pero amor es entregarse. Amor es lo que termina. Fíjate que después de todo este discurso, sígueme. Y yo no voy a hablar de esto, estuvimos un fin de semana hablando de esto, ¿no? O sea, ¿a dónde? ¿Cómo tú quieres? Y yo creo que la Iglesia necesita hacer una introspección dentro de lo mucho que tenemos que pensar en muchas cosas que van pasando. Los pastores, Dios mío, cuando yo veo el trato de los obispos con los sacerdotes, que el Papa le ha dicho a los obispos: cuiden a sus sacerdotes, porque el ministerio de un obispo son sus sacerdotes. Son grandes administradores, bueno, pero con nosotros. Sacerdotes enfermos, sacerdotes solos, sacerdotes deprimidos. Y ustedes que estamos aquí en familia, ¿usted cree que a alguien le importa esto? Nos llevan ahí al palo, ¿no? O sea, y con todo el respeto, ustedes también, o sea, como dijo aquí el padre, ustedes se acuerdan del padre Félix Struik, el dominico. Pues el padre, como era holandés y era tan, o sea, los holandeses son muy abiertos y los dominicos todavía más. En una vez estaba el cardenal vivo, y tuvimos una reunión de sacerdotes. El cardenal lo mandó a caer inmediatamente, porque como era, y él no tenía miedo, era dominico. Charlie, no te sientes solo, está aquí asiento. Y empezó su discurso diciendo: los sacerdotes de hoy están entre la espada y la pared, entre la espada del obispo y la pared de los laicos. Usted se cae, claro, porque claro, si es así. Y eso es cardenal, pero... Y es que yo creo que no es que el obispo, es que lo dijo aquí el segundo, que gracias a Dios ha venido un grupo bastante razonable. Aquí hay muchos más hombres, ¿verdad? Pero no han venido, pero todos los que han venido, aquí está Roberto, ha sido excelente, ¿verdad?
todo lo que hemos tenido durante esta semana. Hoy termina el juez escribano, o sea que hoy es un banquete, o sea, pero ha sido, cuando vino el sexólogo, y es que lo que pasa es, hermano, que no estamos haciendo introspección. Es un mundo tan acelerado, hay tanta internet y tanta cosa, que nadie le da pensamiento y tiempo a las cosas que como dice en inglés, they matter, o sea, que son importantes en la vida. Y el amor va a ser el juicio final. Y el amor no va a ser, ay, te amé un montón, te regalé una cosita. No, el amor era la regla de vida de un cristiano. Y muchas veces hay que amar con sacrificio, con sufrimiento, porque una madre y un padre buenos se sacrifican y sufren por sus hijos. Por eso le muestran, porque yo sé, mi mamá y mi papá me amaron, porque mi papá y mi mamá hicieron, cuando mi papá se desprende de mí, cuando yo tengo que venir para acá, yo sé, porque fue la única vez que yo vi llorar a mi padre. Pero mi papá y mi mamá, según me cuenta mami, tuvieron que decir, sacamos a Willy aquí, nos los van a matar, porque yo siempre he sido anticomunista desde chiquito. Y yo con 8 años estaba haciendo contrarrevolución con los hermanos de La Salle. Y yo no podía porque yo veía lo que estaba pasando. Porque usted no tiene que ser adulto para saber que algo está mal. Ya cuando usted tiene un poquito de conciencia, usted dice, esto está mal hecho. El bullying. A mí los niños que hacen bullying, a mí me preocupan porque usted sabe que empujar a un amiguito tuyo no está bien. No está bien. Matar una lagartija no está bien. ¿Por qué te escondes para hacerlo? Si tú te escondes para hacerlo, pues sabes que no estás haciendo algo bien. Y yo me acuerdo virar el cristal. A mí no se me olvida. Cosas que yo tengo en mi tren eléctrico, ver por el cristal del gate, porque las gates estaban cerradas. A mi papá llorando. Porque él sabía que aquello era final. Claro, yo no lo voy a ver. Pero imagínense, yo me voy al 61 y luego no voy a ver hasta el año 80. Él dejó un niño y se encontró con un hombre. Pero ¿por qué ellos hicieron eso? Porque es que se vaya. No, porque ellos sabían que si yo me quedaba, yo iba a estar viviendo en la Cuba que la gente vive hoy. Se arrancaron de todo. ¿Y por qué mi mamá a mí nunca, jamás, mami, jamás me dijo a mí, ¿y por qué tú no estás conmigo? No, mami venía y qué bien, mijo, y la comunidad. Ella me puede decir, ay, como yo te extraño. Nunca, nunca me dijo, ay, no. Y después yo me enteraba por la línea y dice, mami, cuando tú te vas se queda una semana que no sirve para nada. Pero es que el amor es sacrificio y la gente no quiere sacrificio por nada. Ni por la familia, ni por el matrimonio, ni por uno mismo, ni por uno mismo. Y es horrible porque entonces la vocación cristiana se desborona porque la vocación cristiana está fundamentada en un ser humano que está abierta al amor. Pero no el amor ese del bolero y de la cosa, el amor que se muestra en una cruz. O sea, Dios a mí me ama porque Dios muere por mí. Por eso el crucifijo es el estandarte del cristiano. No porque Cristo esté muerto, porque ahí está la prueba de que a mí me ama Dios. Yo no tengo que hacer un estudio, no. Tanto amó a Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito. Esa frase describe toda la acción misericordiosa de Dios. Y hoy, al final ya dice, claro, es un don del Espíritu. No vamos a poderlo. Y el otro día, cuando estaba aquí el sexólogo, el segundo día, que estaba hablando de todo el desarrollo nosotros como ser humano, que yo me enteré ahí que por los primeros 6 meses somos mujeres. La masculinidad se define después de 6 meses. A los 6 meses nosotros somos mujeres, no somos hombres. No, hemos aprendido que esta es una lástima que no hayan venido más hombres. Pero bueno, ya yo en eso no me meto, cada uno haga lo que le dé la gana. Yo sirvo la mesa y sirvo la comida. El que quiera comer, come y después la comida se la doy a Carlos para que se la lleve a la Joan Volante. Pero ahí lo ves, o sea, no tenemos ni amor porque te dan un banquete, te dan todo esto y no vienen. Porque no tenemos ni amor a nosotros mismos para crecer como hombres, para poder entonces ser punto de referencia para nuestros hijos y nuestros nietos. Porque a quien tiene un niño, a su papá y a su mamá, el desmadre que hay es que no hay papás.
Mamás hay para ser dulce, pero es que yo necesito a mi papá y a mi mamá. Yo necesito un buen abuelo para que el niño, por eso hay tanto hombre con tanto problema de identidad y tanto falta de carácter, porque no hay hombres. Ese mamiteo, claro, porque si mami, no nos desprendemos, como lo dijo él, hay un momento dado que tienes que destetarte. Ese es el término técnico, destetarte, porque ya no sigues tomando de la teta. Pero hay hombres que tienen 30, 40 y son los mamitos. Los mamitos no se han destetado. Y todo esto tiene que ver con este tema que ya yo no voy a seguir, no tenemos tiempo. Pero hay que pedirlo. Y ahora al Espíritu Santo, no vamos a amar a Dios ni al prójimo si no tenemos una ayuda de lo alto. Pero no es para que nosotros tomemos conciencia de que en el amor está toda la vocación cristiana. Toda. Pero un amor serio, responsable, Corintios 13. Paciente, que me lleva a mí a amarme yo mismo, a buscar. Por eso me preocupa que tanto hombre, con todo esto que tú les das, porque fíjense, cuando se hizo la Semana de la Mujer, la iglesia estaba llena. Los hombres creo que somos 150 y eso es para darnos golpes de pecho. Qué tristeza. Cuando aquí hay hombres que están muy defectuosos porque no funcionan. Entonces, pero seguimos con la cuestión, voy aquí, que si el agua de Meyugore, el lunes. No, hermano, no va por ahí. Nos hemos vuelto gente de postalita, de cosita, no. Estamos hablando ayer porque ahora viene Fray Balo, para lo que le voy a pedir que él haga. No, y claro, el retiro del año pasado no se repite. Monjas pensaban sacar aquí una monja con 3 galones de agua para que él se la venda. No, esa no es nuestra fe católica. Y yo sé que a la gente le encanta eso, que si el exorcismo, que la sal. Y yo creo en esos sacramentales, pero mi fe no está basada en eso. Y me da mucha pena que nuestro pueblo se ha vuelto santero. No en el sentido de la brujería, pero la cosa, la estampita y la medalla de no sé quién. Eso no es el cristianismo, hermano. Son cosas que Dios nos regala, pero el core, el centro, el meollo, el núcleo del cristianismo está en una vida. Si yo llego con la medalla de San Benito, eso no es la entrada. Se llevaba la botella de agua bendita, se llevaba el crucifijo de no sé qué. No, hermano, no va por ahí. Te van a decir, dime cómo te desempeñaste con el amor que yo te di. Yo te di, ¿no? Yo te di mi vida era por amor. ¿Qué hiciste con eso? Primeramente contigo mismo. ¿Qué tú hiciste con la vida que yo te di? Y ahí empecemos a darle explicaciones, que nos maltratamos mucho. Entonces después dice, porque hay que amar al prójimo como a mí mismo. Vamos a empezar por ti mismo. Y ahora vamos a empezar con los tuyos. Tu mamá. ¿Sabes cuánta gente no se habla con los padres? La cuestión. Entonces después con tu pareja, con tus hijos, con tu familia. La cantidad de gente que no se habla con el cuñado, con el hermano, con la cuestión. Y entonces tu prójimo, la iglesia, tu fe, tu cura. Y hermano, a mí me preocupa esto muchísimo porque ustedes y yo nos vamos a morir. Y quizás, contrario a lo que nosotros estamos pensando, va a ser muy sencillo lo que nos van a preguntar. Yo lo estoy viendo todo como va a ser. Y por eso yo no le tengo miedo a Dios, pero cuando yo pienso en esto, a mí la piel se me eriza. Porque Dios a mí no me va a condenar. Dios simple y llanamente me dice, siéntate en esos asientos que ha puesto el cine en San Patricio, que cuando hay gente que vaya a dormir porque están tan cómodos los asientos que hay gente que lleva frisa y almohada, así que duermen en el cine, ¿no? En un asientito como ese, pero la película va a estar tan interesante que no te va ni a pestañear. Y dice, vamos a poner la película de tu vida. San Pedro comienza a proyectar. Y empieza cuando tu mamá y tu papá fecundó para que tú empiezaras. Ahí empieza. Y termina cuando cerraste los ojos.
Dice, ahora que tú vistes la vida que yo te di, las gracias que yo te di, los talentos que yo te di, las oportunidades, ¿qué tú hiciste con esto? Dime. Y ahora tú dictas sentencia. Vamos a ser nosotros. Él no va a decir nada. Pues Dios me condena. Dios no condena a nadie. Dios te da una vida y dice, devuélvemela. La parábola de los talentos. Aquí te di. ¿Qué tú hiciste con esto? ¿Cuánta gente tú trajiste a mí con tu persona? No que tú, no, esto es muy sencillo. Una persona. Por una persona que yo llevo a Dios, yo tengo el cielo ganado. Es que todo está ahí. Pero esto hay que darle, como dice, hay que darle casco al tema. Hay que pensarlo muchas veces. Yo me amo a Dios. Porque si yo amo a Dios, yo no le niego nada a Dios. Un padre que ama a un hijo no le niega nada que es bueno para él. Porque yo le pido tanto a Dios, pero es que lo que le estoy pidiendo a Dios no es bueno para mí, por lo tanto Dios no me lo va a dar. Y yo le quiero dejar esto porque ya está Pentecostés ahí y qué lindo que al final ya de la Pascua la iglesia pregunta, ¿amamos? Pidámosle al Espíritu de Dios, que es el amor de Dios, o sea, el Espíritu Santo, lo que hay es bellísima la acción, porque esta es la Trinidad. Entre el Padre y el Hijo, yo me erizo, entre el Padre y el Hijo hay un fluir de amor infinito. Ahí donde estamos metidos nosotros. Por eso ellos nos cogieron y nos trajeron a la vida trinitaria. Y ese flujo de amor entre el Padre y el Hijo se llama Espíritu Santo. Cuando yo tengo el Espíritu Santo, yo estoy fluyendo en el amor del Padre con el Hijo. Y cuando tú tienes eso, no hay nada ni nadie que pueda contra ti. Por eso la frase, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Es que todo esto cae en su sitio, pero hay que tomar una decisión. Y claro, esa decisión en un mundo tan egoísta, tan centrado, tan individualista, tan que si hago esto, no hago lo otro, claro, no vas a entender. Por eso la gente tiene un Dios trililí, que no sirve, que no, claro que no, porque no estás en el fluir, no estás en el fluir. Y yo le pido mucho para ustedes, para mí, para la iglesia, para todos, para nuestros obispos, sacerdotes, todos tenemos que ver con esto. Esta es la misión de la iglesia. Usted podrá saber más Biblia o menos Biblia, usted podrá ser más católico, pero es la esencia. Y hay tanto orgullo, tanta soberbia. A mí me asusta. No, porque es que, ¿qué pasó? ¿Qué se nos fue? Y yo lo veo entre el mismo clero. ¿Qué nos pasó a nosotros? El desamor. El desamor. Ayer José Fernando dio una charla muy buena sobre la economía del hombre y un muchacho que buscaba a Dios, un hombre, y decía, todo el problema económico es del hombre viejo, porque el hombre nuevo sabe llevar sus finanzas de acuerdo a la voluntad de Dios. No, esto ha sido, y hoy me imagino que este hombre pondrá el punto final. Y el retiro de mañana, imagínense ustedes, el hombre en la Biblia, el hombre en la vida de la iglesia, el apostolado en el hombre, la oración, pero hay gente que no viene. No viene a nada. Entonces, tú ves que está estancado. Y yo no sé cómo usted puede ser, quizás en mi carácter, que soy un poco fosforito, pero estancar lo mismo de siempre, gente que viene y gente que no comulga pudiendo comulgar. Yo cuando veo a una persona que a veces me callo la boca porque yo no puedo coaccionar a nadie, pero si usted puede comulgar, usted se lo debe a los millones de gente que quiere y no puede. Aquí hay personas, lo que pasa es que ustedes no lo ven, yo lo veo, que cuando el hijo algo viene, los tocan porque ellos no pueden comulgar. Y usted pudiendo comulgar, usted no comulga porque sabrá por qué porquería usted tiene ahí que no quiere resolver. Porque no hay nada que yo no pueda resolver, no hay pecado que no se pueda perdonar. Hermano, es que tú dices, ¿cómo es posible que tú dejes a Cristo esperando cuando Él te está esperando? Pero eso tiene que ver con el amor. Mi niña linda del cielo,
amor con amor se paga. Esa frase qué bonita, esa frase no es solamente bonita, esa frase tiene un peso que se las traga. Porque si el amor con amor se paga, si Cristo fue por mí, por amor a la cruz, yo tengo que estar dispuesto a ir hasta la muerte por Cristo. ¿Usted está ahí? No es bonita la frase tiene unas implicaciones tremendas, porque si Cristo por mí fue hasta la cruz, hasta la muerte, y una muerte de cruz, yo tengo que estar dispuesto a esas alturas. Y a veces, ni vengo por la mañana el viernes porque es muy temprano. Y yo frente a la batida que nos está dando el mundo, que nos está dando una batida que nos está dejando sin aire. Yo, ¿con qué no se lo vamos a responder? ¿Qué le vamos a decir a nuestros muchachos? Yo no sé qué le vamos a hablar con esta gente. Pues esta gente está como vacunada con esto. Ellos no, fíjate que jóvenes han venido muy poquitos, los monaguillos, algunos han venido, otros. Ni remotamente se les ocurre. Porque yo no dije que esto era para hombres viejos, esto era para todo lo que aquí se ha dicho. Para un muchacho de 15 años, las charlas de sexualidad les venía porque hablaron de la pornografía. Ustedes saben ¿Ustedes saben hasta cuándo una imagen pornográfica está en el cerebro? Hasta 12 años. Hasta 12 años una imagen pornográfica puede estar en el cerebro. Y la adicción a la pornografía es una cochinada. ¿Cómo yo puedo amar a mi esposa cuando mi mente está totalmente contaminada? Ay, Dios mío, me confieso, pero no es que te confieses, es que termines con ese vicio. Porque no estás amándote tú. Yo no estoy aquí para estas cochinadas. Yo no le hago nada mal a nadie. Pero hijo, te estás haciendo mal tú. Y mal al otro, porque cuando veas una mujer, la vas a ver por el filtro de toda la porquería que has visto. Y quien desea una mujer lujuriosamente ya se acostó con ella. Pero para esto hay que sentarse, hay que leer la palabra y hay que meditarla. Y en este mundo del teléfono y el celular y la cosa y la tableta, no, usted no va a poder ir a hablar de... No puede. Entonces, ¿qué pasa? Se nos está escapando la esencia de un amor que solamente se entiende mirando un Dios en un pesebre y en una cruz. Cuando usted mira esos dos acontecimientos que van uno unido con el otro, porque el niño nace para morir, usted dice, un chole, qué Dios más grande, qué Dios más amoroso. Entonces uno dice, ¿y yo? ¿Para quién he nacido? ¿Para qué he nacido? ¿Y hasta dónde estoy dispuesto a ir? Por el que yo amo y por los que yo amo. Y eso se llama misericordia de Dios. Amén. Hermanos, vamos ahora a presentarle al Señor este día. Esa va a ser la intención del día, que nosotros crezcamos en el amor, que mañana que tenemos la vigilia, ojalá puedan venir por lo menos un rato, prepararnos a la vigilia de Pentecostés, pidiéndole al Señor que derrame sobre la parroquia, Puerto Rico, el obispo nuestro, los obispos, el Papa, la Iglesia, un nuevo Pentecostés, que tengamos los dones. Allá afuera, ¿vieron qué lindo está la pancarta esa? Es preciosa. Sáquenle fotografía, mándela. La puse para que todo el mundo, ahí están los 7 dones, que son nuestros, ya los tenemos, úsenlos. Dios no quiere que los pongamos bonitos, no. Usa el don de consejo, usa el don de la fortaleza. Úsalo, te los dieron para que los use. Para que mi vida esté moldeada con esos dones del Espíritu y el don del amor. Señor, dame amor, pero del tuyo. No el del mundo, el tuyo. Yo quiero amor del tuyo. Es como la gente dice, yo quiero eso, pero del bueno. A mí no me ponga eso, no. Deme el vino bueno, deme el aceite bueno, deme esto bueno. Bueno, si nosotros sabemos buscar la calidad de los productos que tomamos, pues Señor, dame amor del bueno, del tuyo.
Yo no quiero amor del verborrea, de la porquerita, de la cosita de un montón. Yo quiero amor del tuyo, que tiene sabor a cruz. Yo quiero amor que tenga sabor a cruz. Y eso es un don del Espíritu. Si se lo dan, están canonizados, santos súbitos, ya. El que ama es santo. Los santos, los que no, el pecador es el que no ama. El santo es el que ama. El que ama está en Dios, porque Dios es amor. Eso es todo. Esto es tan sencillo que se hizo para los niños. Así que yo le pido a Dios por ustedes y para mí, sobre todo por este grupo de hombres que escuchó la invitación, la aceptó, quieren ser mejores. Me encanta cuando ellos hacen sus preguntas muy buenas, muy serias. Y mañana el retiro que ellos van a tener, para que ese retiro ponga el punto final a este taller que hemos tenido y que ellos mañana al final va a ser una oración de sanación y de todo, para que podamos comenzar, por lo menos comenzar siendo hombres de Dios. A mí esa palabra me encanta, hombres de Dios. Yo no soy hombre de esto, no, yo soy un hombre de Dios. Yo soy propiedad de Dios. Yo les digo a ustedes lo que yo le he dicho hace unos años. Yo tuve un diálogo con el Señor y le dije, mira, como esto no está caminando muy bien, yo voy a hacer algo. Tú me diste a mí el libre albedrío. Eso es mío. Ese fue el derecho de propiedad, se lo dieron a todos. Nos dieron lo que se llama la libertad para hacer con nuestra vida lo que nos dé la gana. Y dije, mira, yo te lo voy a dar. Yo te lo voy a entregar. La propiedad que tú me diste de mi vida, yo te la voy a entregar. Desde ahora yo soy propiedad tuya, así que cuida lo tuyo. Y todos los días por la mañana dice, oye, cuida lo tuyo, que yo te lo di con papel y todo. Lo tengo ahí en medio, un poco chantajeado. Porque cuando digo, no me mires, yo esto te lo di con papel y todo, mi libertad yo te la di. Cuida lo tuyo. No dejes que te roben lo tuyo. Yo se lo digo así. No dejen que te roben lo tuyo. Ya yo se lo di formalmente. Y eso es lo que usted tiene que hacer con su vida, con su hijo, con su negocio. Te lo doy. Pero de verdad, no es que te lo doy por un rato. Y fíjate, está funcionando. Está funcionando porque cuando yo tengo algo, digo, acuérdate que yo soy tuyo. No deje que te roben lo que es tuyo. Usted es suyo. Si usted le da la gana, hay gente que dice no. Mi vida ya no es mía, yo se la di. Que el Señor, a través de la acción de su Espíritu, nos dé el don del amor verdadero y que ese amor nos lleve a ser de Dios, para en Dios ser de todos los que vienen a nosotros y ser nosotros regalo de Dios para los que Dios pone en nuestro camino. Amén. Y ahora le pedimos a Dios por esta ofrenda, que como ustedes saben, la ofrenda del viernes siempre es para el guardia que cubre nuestras horas de la madrugada. Que el Señor le bendiga su ofrenda y se la regrese en bendiciones de salud, de trabajo y de armonía familiar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Acepta compasivo nuestras ofrendas, Señor, y conviértelas en sacramento de redención, memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, para que por la eficacia de este sacrificio, con la confianza puesta en Cristo, alcancemos la vida eterna, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo, Señor del universo. Él mismo, habiendo entrado en el santuario del cielo una vez para siempre, intercede ahora por nosotros, como mediador que asegura la perpetua efusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime, a ejemplo de María y los apóstoles, en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, muy especialmente de nuestros hermanos, benditas almas del purgatorio, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra, también San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, recemos con humildad y confianza la oración que hombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro damos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos una señal de paz. Cordero de Dios. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Amén. Cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo. Talmente le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo
guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Oremos. Dios misericordioso, alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos beber confiados en la fuente de la misericordia y ser cada día más misericordiosos con nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Hoy, nosotros en la capilla de adoración no se habla, pero hoy a las 3 de la tarde, por ser primer viernes de mes, se hará la coronilla en la capilla. La capilla solamente lo que se hace en voz alta es a las 12 del día el Ángelus, pero fuera de eso es silencio. Por eso está la placita, para hablar allí. Pero hoy, por ser primer viernes de mes, a las 3 de la tarde se hace la coronilla dentro de la capilla. Lo otro es, como siempre, está un pequeño desayuno ahora a la salida. Y también han preguntado, un poquito de confusión, si usted no ha venido a los talleres, puede venir al retiro. El retiro tiene su propia estructura. Claro que si veniste a los talleres es como un banquetazo, ¿no? Pero si yo no, porque la temática del retiro es complementaria, pero puede estar sola. Es el hombre en la Biblia, el hombre en la vida de la iglesia, el apostolado en la vida del hombre y la vida de oración. Claro, si yo he tenido todo el insumo de la semana, todo esto hace mucho sentido, aunque si usted no ha venido a la semana, pues de todas las maneras algo puede, de todas las maneras va a aprender mucho con los temas y por supuesto los recursos que lo van a dar. Quedemos en paz. Nuestra misa ha terminado. Que Dios tenga un día muy hermoso para ustedes y ustedes tengan un día muy hermoso para Dios.